seminario. Muy bien, vamos a la escritura, a la palabra de Dios en el libro de Colosenses. Lo mencionamos la semana pasada. Nada más voy a mencionar el versículo, ¿sí? Y ya después vemos el tema que vamos a tratar de transmitir esta noche. Versículo, Colosenses 1, versículo 15. Mencionamos también esto la semana pasada, ¿sí? Entonces, acuérdese, este es un seminario. Entonces van a ver puntos más amplios, ¿sí? Para que usted trate de tener apuntes, ¿sí? Trate de tener sus notas, porque pues no todo nos lo captamos en el momento. Y hay cosas que uno dice que la verdad no las teníamos planeadas, ¿sí? Pero creemos que es Dios hablándonos y es Dios también bendiciendo a aquellos que están escuchando el mensaje. Entonces, Colosenses 1:15. Entonces les quiero leer, estamos hablando acerca de la estructura del reino de las tinieblas, ¿sí? Obviamente pues nuestro razonamiento humanamente está limitado a entender cosas del mundo espiritual. Por eso decía la semana pasada que hay una inteligencia y sabiduría espiritual que Dios nos puede dar y nos quiere dar, ¿sí? Y que esa nos es dada, ¿sí? ¿Con qué fin? Con el fin de comprender toda esta estructura espiritual del reino de los cielos, ¿sí? Y que a su vez nos va a ayudar para comprender cómo es que la estrategia y la forma de ataque del reino de las tinieblas. Esto no es la emoción, la curiosidad de querer entender cosas que no es necesario saber a veces, cosas que están fuera de lo que está escrito, como dice una escritura. Pensar más allá de lo que está escrito, eso es peligroso, ¿sí? Por eso no debemos dejarnos llevar por sensaciones, por fanatismo, sino por sabiduría, como dice la misma Biblia, que la guerra se hace con sabiduría, no se hace por impulsos de emociones o por fanatismo, por querer impresionar. Esto es una obra del Espíritu Santo que tiene un fin, y el fin es el mismo para toda función dentro del cuerpo de Cristo, que Jesús se ha dado a conocer, que se ha engrandecido como el Padre lo ha ordenado, ¿sí? Siéntate a mi diestra, le dijo el Padre a Jesús, hasta que ponga por estrado a todos tus enemigos, por estrado de tus pies, ¿sí? Para eso estamos la iglesia, para hacer las armas, las saetas que van a doblegar a los enemigos del Señor y que van a ser puestos por estrado de sus pies, para que todos los reinos, como dice el Apocalipsis, vengan a ser del Señor Jesús. Entonces, esta parte nos toca a nosotros, Dios usándonos a nosotros para lograr este objetivo, y que sobre todas las cosas su nombre sea glorificado. Entonces, gracias a Dios por cada unción, por cada gracia por cada ministerio que hay dentro del cuerpo de Cristo, que nos bendice demasiado. Por eso, cuando hay variedad en ese sentido, hay que saber aprovecharla, ¿sí? No todo es guerra espiritual, ¿sí? No todo es sanidad interior, no todo es liberación. No, es un cuerpo. La palabra de Dios es un mundo, ¿sí? Que hay que profundizar en él y que nos lo revele el Espíritu Santo. Entonces, yo solo le estoy dando una parte de esto, ¿sí? Una parte de lo que Dios tiene para nosotros. Es una línea que es la guerra espiritual, ¿sí? Es solo una línea, amén. Pero yo no puedo asegurar que esto es todo, ¿sí? Porque no lo es. Se requieren las demás funciones del cuerpo, ¿sí? Por eso es importante que usted vea, al menos ahora que estamos así, vea las transmisiones. Obviamente nosotros vamos a recomendar las transmisiones pues de nuestras iglesias, ¿sí? De la iglesia, porque sabemos que el lenguaje es correcto, ¿sí? No estoy diciendo que los demás no, lo digo por lo que nosotros conocemos de la iglesia donde nosotros hemos nacido, que es Arca del Pacto, la iglesia a la cual estamos sirviendo, que es Gloria Postrera, y podemos asegurar que vamos a ser bendecidos, porque es un lenguaje de Dios, es un lenguaje del cielo, ¿sí? Así, si hay otros ministerios con el mismo lenguaje del reino de Dios, pues hay que aprovecharlos, porque nos van a bendecir. ¿Sí? Puede haber otros que nos hablen, por ejemplo, los días jueves nos están hablando de la familia, ¿sí? Y va a ir sobre una línea, ¿sí? Es con el fin de ser edificados. ¿Está bien? Entonces, en cuanto a la función, pues vamos a hablar de guerra espiritual.
¿sí? Que es lo que a nosotros nos corresponde en cuanto a lo que es el ministerio de Arca del Pacto, ¿sí? Y obviamente en el servicio en este pastorado, pero para eso están las demás enseñanzas. Entonces, todo eso se lo digo para que usted lo sepa y para que se sigan conectando nuestros demás hermanos, porque interesa que escuchemos el mensaje. Entonces, bueno, Colosenses capítulo 1, versículo 15, ¿sí? Vamos a leer esa escritura. Colosenses 1:15. Dice: Él es la imagen del Dios invisible. Está hablando de Jesús, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, ¿sí? Y esta parte me describe las invisibles. Se ve más claro en otras versiones. Entonces, ¿qué vienen a hacer las cosas invisibles? En el sentido que está hablando, recuerda el contexto de la carta a los colosenses, ¿sí? Este contexto, Pablo está tratando de resguardar a la iglesia con la enseñanza de la Biblia, ¿sí? De cuidarla de doctrinas que estaban cayendo en un fanatismo religioso, ¿sí? Y estaban cayendo en un misticismo, ¿sí? Ellos estaban empezando a ver como algo no tan malo el culto a los ángeles, ¿sí? Lo que nosotros hoy conocemos como el gnosticismo, como la nueva era. Esto se está empezando a meter en la iglesia de los colosenses. Entonces el apóstol Pablo trata de enseñar, ¿sí? Los verdaderos principios para comprender los misterios espirituales, las cosas sobrenaturales. Por eso en este versículo, cuando habla de las cosas de la tierra, cuando habla de las cosas visibles e invisibles, él se va directamente a las invisibles, ¿sí? Y la semana pasada le decía cómo es que se tiene, claro, ¿verdad? Parte de esto, cómo alcanzar una sabiduría y una inteligencia espiritual para comprender, ¿sí? Este tipo de cosas sobrenaturales o invisibles, ¿sí? Para no caer en un misticismo o desviarnos al punto de caer en una doctrina incorrecta, como en el caso de la nueva era y cosas de ese tipo. Lo digo por mencionar algo que está un poco más, estamos más empapados o hemos escuchado más ese término de nueva era, ¿sí? Misticismo, gnosticismo, ¿sí? Espiritismo, espiritualismo, que también existe. Todo esto se movía en los tiempos de Pablo. Por eso aquí nos habla de culto a los ángeles, ¿sí? de ciertas fechas de fiestas espirituales en la carta de los colosenses, porque Pablo, Dios le había dado el discernimiento o lo había inspirado a escribir para resguardar a la iglesia de este tipo de movimientos o de falsas doctrinas. Entonces, por eso él dice, bueno, si tú quieres tener un entendimiento espiritual y una sabiduría espiritual o una inteligencia espiritual, tú tienes que al menos cumplir con los principios de la fe y el amor entre hermanos, ¿sí? Para que se te pueda abrir un mundo espiritual, cosa que ya hablamos la semana pasada. Si usted no lo vio, bueno, puede meterse a la página Iglesia Profética Gloria Postrera y ahí va a encontrar la predicación, para que pueda comprender esto que les estoy mencionando. Ahora, pues nosotros vamos a ver, o estamos viendo esta estructura de las tinieblas, ¿sí? Probablemente, pues son una forma de enseñar que a lo mejor no todos hemos oído de esa manera, ¿sí? Lo más probable es que usted haya escuchado cuando habla de seminarios de guerra espiritual o de temas como la demonología, que es el estudio de los demonios. Está bien, ¿verdad? ¿Sí? Pero nosotros, mi sentir es hablar algo más vivo, más espíritu, más que teoría. Entonces, yo no estoy diciendo que el otro está mal, es parte de, pero este es el sentir que Dios pone en nuestro corazón, ¿sí? Bueno, entonces, aquí nos habla ya las cosas invisibles, que es donde nosotros debemos prestar atención, porque eso se trata esta carta, ¿sí? Por eso en esta misma carta nos dice cómo es que Jesús venció a Satanás, ¿sí? Dice que lo despojó y lo exhibió a la vergüenza pública, triunfando sobre él en la cruz del Calvario, donde él venció a todos los principados y las potestades, ¿sí? Entonces, por eso nos está hablando de un lenguaje sobrenatural y un lenguaje espiritual, porque la intención es resguardar a la iglesia de falsas doctrinas.
¿sí? En este caso, esta carta, eso está en general, ese es su contexto, ¿sí? Entonces, por eso nos menciona las cosas invisibles. Y entonces nos dice aquí que son esas cosas invisibles y menciona esto: sean tronos, ¿sí? Entonces, en el mundo invisible, que es el mundo espiritual, existen tronos, ¿sí? Existen dominios o poderes, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, hablando obviamente de Jesús, y para Él. Entonces, fíjense que aquí no está como en la carta a los de Éfeso, donde le menciona la jerarquía de demonios, ¿sí? Principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad, ¿sí? Aquí no me menciona ni gobernadores ni huestes de maldad. Él menciona también cuatro tipos o cuatro partes de estructura, pero yo puedo sentir o entender que esto se refiere a algo de más peso en lo espiritual, o sea, algo con una mayor influencia espiritual, ¿sí? Por eso nos menciona sean tronos, y usted aquí lo vamos a ir entendiendo esto, sean dominios, o sea, algo que gobierna, algo que ejerce una influencia poderosa, ¿sí? Sean principados. No está hablando de un demonio de bajo rango, ¿sí? Sino un demonio de muy alto rango, ¿sí? Cuando hablamos de un principado, estamos hablando de un demonio que no busca estar en un cuerpo como lo puede hacer un espíritu de bajo rango, en este caso una parte de lo que son las huestes de maldad, ¿sí? No, un principado no quiere un cuerpo, un principado quiere un territorio, ¿sí? Un principado lucha por tomar un territorio, porque teniendo un territorio va a tener un trono y a su vez tendrá dominio, ¿sí? Y al tener dominio, él puede establecer potestades. Las potestades son espíritus con un poder asignado. Puede haber muchas potestades en una ciudad con un principado, ¿sí? Una potestad es un espíritu, un poder de tinieblas asignado a una función específica. Por ejemplo, no sé si en toda la ciudad sea igual, pero hay partes de la ciudad donde se mueve una parte donde hay mucha prostitución, donde hay mucho alcoholismo, donde hay mucha idolatría, ¿sí? Donde hay mucha hechicería, partes de la ciudad, ¿sí? Que en la colonia fulana de tal, ahí se mueve mucho el ocultismo, mucha brujería. En tal parte de la ciudad, ¿sí? Se mueve mucho la prostitución. En otra parte de la ciudad hay muchísima idolatría, ¿sí? Bueno, ahí no estamos hablando de solo un espíritu, estamos hablando de potestades, poderes asignados, ¿sí? A algo específico. Es una potestad. En este ejemplo podemos decir una potestad de prostitución, una potestad de drogadicción, una potestad de ocultismo, aunque las tres en este ejemplo se mueven en una misma ciudad, ¿sí? Pero dentro de esa ciudad hay un principado que está gobernando, ¿sí? O un espíritu de alto rango. ¿Con qué intención? Donde su cultura y su mentalidad pueda ejercer influencia sobre la tierra, ¿sí? Entonces, de eso se trata. Ahora, ¿cómo podemos romper todo esto? Se puede lograr, ¿sí? Y para eso Dios está reformando la oración, ¿sí? Para eso Dios está trayendo una reforma al área de guerra espiritual. Sí, por eso Dios está trayendo una reforma al área de guerra espiritual, de liberación, de sanidad interior, de oración, de intercesión. Dios está reformando esas áreas porque se ha ido hacia otra línea y eso nos ha desviado y nos ha hecho perder mucha ventaja, nos ha hecho darle mucho lugar al diablo. Pero aquí vamos a ir entendiendo, ¿sí? Cómo es que esto se está reformando. Entonces mi intención o mi deseo muy grande es que ustedes y yo podamos ser parte de un ejército que pueda impactar nuestra sociedad. Sería algo glorioso que unidos en oración podamos conquistar nuestra nación entera. Imagínense, mi hermano, ¿sí? Que con solo orar, que la iglesia en Monterrey, la iglesia en Monclova, la iglesia en Torreón, la iglesia en Gómez Palacio, la iglesia en Matamoros, ¿sí? Estemos en un mismo espíritu. Gracias a Dios por las redes sociales, nos conectemos y que cada ciudad tenga su reunión de intercesión
y a través de esta conexión nos conectemos en el sentir del Espíritu Santo y hagamos una oración de guerra efectiva, no golpes al aire, sino una oración efectiva que pueda trascender nuestra sociedad. Eso se puede lograr, pero se requiere la unidad de la iglesia, y esa unidad es en la palabra, no juntarse, sí, solamente una unidad en la palabra de Dios. Entonces esto es importantísimo, ¿sí? Por eso es una necesidad, ¿sí? Que podamos unirnos así. Entonces, por eso se están echando bases por medio de la enseñanza, para que nos unamos en una sola palabra, ¿sí? Entonces, aquí me empieza a hablar de una estructura diabólica de alto rango, ¿sí? Tronos, dominios, principados, potestades, ¿sí? Entonces, estos habitan en un segundo cielo. Se lo voy a ir explicando poco a poco para que lo vayamos entendiendo. La Biblia menciona 3 cielos, menciona el apóstol Pablo, ¿sí? Y pues obviamente me sugiere que hay otros 2, porque Pablo menciona un tercer cielo, ¿sí? Dice, conozco un hombre que subió al tercer cielo, hablando de sí mismo. Entonces, cuando me está hablando de un tercer cielo, pues ya me está abriendo un panorama de que hay otros 2, ¿sí? Y que con esos otros 2. Entonces ya la Biblia me los empieza a explicar y me los empieza a hacer entender. Pero hay una base para eso. Entonces el Padre Nuestro no es cualquier tipo de oración. Es una oración muy profunda, ¿sí? Y ese Padre Nuestro me menciona esos 3 cielos. Amén. Entonces menciona, Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿sí? Ya me está hablando de varios cielos. Entonces ahí podemos entender que me habla del tercer cielo, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, ya no en los cielos. Entonces son los cielos, el cielo, ¿sí? Tercer cielo, segundo cielo, hágase tu voluntad en el cielo, ¿sí? Perdón, en la tierra como en el cielo. Entonces es en la tierra el tercer cielo, como en el cielo. Entonces primer cielo, tercer cielo, perdón, a ver si no los hago bolas. Tercer cielo, los cielos, así como lo escribe la Biblia. Segundo cielo, el cielo. Tercer cielo, perdón, primer cielo, la tierra, lo terrenal, lo físico. Sí, entonces, de una manera, espero que sea un poco más clara. Primer cielo, la tierra, sí, la atmósfera terrenal, sí, el ambiente, todo lo que hay en nuestro mundo físico. Segundo cielo, sí, donde se mueven los espíritus, los demonios. Ahí es donde están los tronos, es donde están los dominios, es donde están los principados y es donde están las potestades. En el segundo cielo es donde ellos tienen su influencia. Por eso dice la Biblia en Efesios, ¿sí? Que están huestes espirituales de maldad en regiones celestes o en una parte del cielo, ¿sí? Entonces ellos están en un segundo cielo. ¿Está claro, mis hermanos? ¿Sí? Si hay dudas, ya sabe, puede mandar un inbox y tratamos de resolverla, ¿sí? Si no, lo investigamos hasta entenderlo bien. Entonces, primer cielo, la tierra. Segundo cielo, donde están los espíritus o los demonios. Tercer cielo, donde está el trono de Dios, ¿sí? Estos 2 cielos, el tercer cielo, bueno, tercer cielo y segundo cielo, buscan ejercer un poder y una presión hacia la tierra. ¿Con qué intención? Con la intención de gobernarla. Por eso el Padre Nuestro, escuche lo que dice, ¿sí? Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, ¿sí? Entonces, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Entonces, como en el cielo, así también la tierra, ¿sí? ¿Qué es eso? Que desde el tercer cielo, Dios el Padre está ejerciendo una presión hacia abajo, conquistando el segundo cielo y ejerciendo una presión hasta la tierra, ¿sí? Por eso dice, como en el cielo, así en la tierra. Porque desde los cielos, el Señor gobernó el cielo, o donde están los demonios, y al tener ese dominio donde están los demonios, hay una influencia en la tierra. Ay, espero que me esté explicando, ¿sí? Déjeme se lo leo, para no equivocarme yo y confundirnos todos. No es esa la idea. Déjeme leo el Padre Nuestro.
Eso está en Mateo capítulo 6. Dice, vosotros, Padre nuestro que estás en los cielos, tercer cielo, ¿sí? Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, fíjese bien, tercer, en los cielos, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Sí se fijó? En los cielos, como en el cielo, así en la tierra. Entonces ponga atención lo que está diciendo ahí. Él está en los cielos, ahí no hay ningún problema. Él gobierna el mundo entero, ¿sí? Pero estamos hablando de guerra, de conquista. Entonces, Señor, venga tu reino. Fíjese cómo lo está describiendo. Por eso el Padre no es un modelo, ¿sí? Es un modelo tremendo. Entonces Él empieza a hablar, venga a nosotros tu reino. O sea, nosotros que estamos en la tierra, ven y reina, ¿sí? Entonces el reino empieza a bajar y choca con el reino del tercer cielo, baja y se topa con un segundo cielo, que es un cielo o un reino opositor, el reino de las tinieblas, donde están los tronos, los dominios, el poder, ¿sí? O los principados y las potestades. Entonces desde los cielos viene el gobierno de Dios, ¿sí? Y choca con el cielo donde moran los demonios y ejerce una presión hacia abajo para conquistar, ¿sí? Entonces presión hacia abajo, esa es la guerra espiritual. Entonces chocan estos dos reinos, el reino de tinieblas que está en el segundo cielo, el reino de la luz o el reino de Dios que está en el tercer cielo, pero quiere bajar y ejercer presión. ¿Por qué quiere bajar? Porque un pueblo está orando, ¿sí? Por eso dice, venga a nosotros tu reino, ven y gobiérnanos. Entonces empieza una guerra. Cuando el tercer cielo o el reino de Dios conquista el segundo cielo o el reino de las tinieblas, por eso dice ahí, como en el cielo, entonces así en la tierra. Mientras el segundo cielo o el cielo no se logre conquistar, la tierra no se puede conquistar, ¿sí? Es necesario conquistar el cielo. Escuche otra escritura. El Señor Jesús un día, Él resucita, ¿sí? Termina el estar con sus discípulos y Él les dice algo. Déjeme se lo leo. Eso está en Mateo capítulo 28. Es al final del Evangelio. Entonces Él les dice, fíjese bien, cuando Él ya va a subir, Mateo 28, 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, escuche, toda potestad me es dada en el cielo. No dicen los cielos, en el cielo. Potestad significa poder, significa autoridad, ¿sí? Significa jurisdicción. ¿Qué es jurisdicción? Es tener influencia sobre una zona, ¿sí? Entonces fíjese lo que está diciendo Jesús. Jesús está diciendo toda potestad, ¿sí? O toda influencia, toda jurisdicción me ha sido dada en el cielo. O sea, ¿qué es eso? Todos los tronos, los dominios, los principados y las potestades, yo tengo jurisdicción sobre ellos. O sea, yo los conquisté. Eso es lo que está diciendo Jesús. Por eso dice, en el cielo y toda potestad en la tierra. No está al revés. ¿Sí se da cuenta? ¿Sí? Si yo logro conquistar el cielo, donde están los demonios, o el segundo cielo, ¿sí? Yo puedo conquistar la tierra. ¿Está claro? Entonces por eso dice aquí, toda potestad, toda influencia, todo poder, toda autoridad, ¿sí? Toda jurisdicción me ha sido dada en el cielo, donde están los demonios, dicen los cielos, el cielo. Acuérdense la diferencia, por eso hay que acordarse del Padre Nuestro, ¿sí? En el cielo, así también la tierra. ¿Qué potestad tenemos nosotros, los hijos de Dios? ¿Sí? ¿Qué potestad tiene su ministerio? ¿Hasta dónde llega la jurisdicción que usted como pastor tiene? ¿Sí? ¿Hasta dónde? Jesús, al decir esto, toda potestad, toda jurisdicción, yo tengo alcance en el cielo, conquisté los tronos,
los dominios, los principados, las potestades, todo esto es mío, yo lo gané, obviamente en la cruz del Calvario. Y todo lo que hay en la tierra lo he conquistado también. Y entonces dice, por tanto, o sea, como consecuencia o el resultado de esta victoria, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Por qué? Porque toda la tierra la he conquistado. Entonces esto es un principio tremendo para el pastorado, ¿sí? Si yo como pastor, mi influencia espiritual no crece, yo no puedo enviar a nadie, ¿sí? ¿Hasta dónde llega mi jurisdicción? ¿Sí? Solo en un grupo de cierta cantidad de miembros de una iglesia. ¿Hasta dónde llega mi jurisdicción? Ha llegado a un territorio, o sea, hablando de una sociedad, de una colonia, ¿sí? De una ciudad. ¿Hasta dónde llega mi jurisdicción? Tengo una jurisdicción espiritual para poder decir que Dios me ha entregado tal ciudad o tales y tales colonias, parte de una ciudad, el oriente, el sur, el poniente de una ciudad, ¿sí? O Dios me entrega un estado de la república. ¿Qué jurisdicción tenemos? O solamente tengo jurisdicción sobre un grupo de cierta cantidad de miembros de una iglesia. Si usted tiene jurisdicción, ¿sí me entiende? Es potestad lo que le estoy hablando, ¿sí? Si usted como ministro, como pastor, tiene jurisdicción o potestad sobre un área de influencia, vamos a hablar de una ciudad, entonces usted tiene la capacidad de bendecir toda esa ciudad y que usted se mueva por Dios movido y que Dios le diga, haz una campaña evangelística en tu ciudad porque es tuya esta tierra, porque tu jurisdicción creció. Pero si nos quedamos solo en el grupo de la iglesia, que obviamente es mucha responsabilidad, pero si no crecemos, ¿sí? Los discípulos no tienen alcance. Si yo no crezco como pastor, los discípulos no van a llegar. Ellos van a llegar hasta donde yo tenga jurisdicción. Van a llegar respaldados por Dios, ¿sí? Por eso Jesús dijo, por tanto, id a todas las naciones, porque en todas las naciones tengo potestad. Entonces, imagínense si en mi colonia o en mi ciudad yo no tengo potestad como pastor. Yo no puedo decirle a mis discípulos, ¿saben qué, hermanos? Vamos a hacer una campaña, vamos a ir tocando puertas, vamos a ir a tal colonia de la ciudad donde hay hechicería, donde hay brujería, y vamos porque Dios nos entregó eso. Pero si yo no he crecido y no tengo la jurisdicción o la potestad en ese territorio, el diablo me va a hacer frente, ¿sí? Y me va a decir, no, tú aquí no tienes entrada. Estás viniendo antes de tiempo, como le dijo el gadareno, y eso es importante, ¿sí? Todavía no tienes la potestad para entrar aquí, entonces tienes que retroceder. Amén. ¿Cómo le tengo que hacer yo? Y fíjense que en ese lugar donde entró Jesús, en Gadara, no se salvó nadie más que el gadareno, porque ahí hay una enseñanza, hermanos. No que el Señor se haya equivocado, Él nos dejó un principio en esto de la guerra. No era el tiempo. Por eso el Espíritu le dijo, en la legión, has venido antes de tiempo, todavía no puedes salir de los entornos que hay en Israel, ¿sí? Tú estás brincando tus límites, te estás metiendo en una tierra de gentiles, ¿sí? Porque eso era Gadara, una parte de Decápolis, tierras gentiles, donde el Señor dijo a sus discípulos, no vayan ahí. ¿Por qué les dijo eso? Porque todavía no hay tiempo, ¿sí? Entonces, al brincarse ese límite, él ya no tenía potestad. Amén. Por eso el demonio dijo, no me saques de esa ciudad, ¿sí? Y no lo hizo. Por eso no hubo una salvación, al contrario, despreciaron al Señor. Obvio, eso es en cuanto a este contexto que estamos hablando, ¿sí? Porque el Señor iba por el gadareno, ¿sí? O sea, no es que se haya equivocado, es enseñanza lo que nos dejó. Pero la intención de esa escritura es, voy por un gadareno, porque hay gente, mis hermanos, que son como puertas para un territorio. Hay que identificarlas, ¿sí? Hay gente que es una puerta y esa persona cuesta mucho ganarla, ¿sí? Porque esa persona va a tener una influencia espiritual. Después, fíjense lo que hizo el Señor. No, le dice al gadareno, tú no me sigues, porque él quería seguir a Jesús. Dijo, no, quédate aquí, ve a los tuyos
y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y dice la Escritura que ese hombre empezó a publicar lo que Jesús había hecho con él. Tiempo después empezó gente a seguir a Jesús de la ciudad de Decápolis, donde era el Gadareno. ¿Por qué creen ustedes? Porque el Señor no se equivocó, el Señor fue por el Gadareno, porque hay gente que es puerta de bendición. Si nosotros lo identificamos, hay que pelear por esa persona, por esa alma, porque va a ser una puerta, y no precisamente tiene que ser el millonario de la ciudad, ¿sí? En el caso del Gadareno, no era nada, era una persona que en la ciudad se le tenía como un desquiciado, como un loco, pero el Señor sabía que ese hombre era una puerta, ¿sí? Y no era su condición física ni económica que determinaba la bendición que él iba a hacer para ese territorio, ¿sí? El Señor lo identificó y fue, lo peleó, lo ganó, ¿sí? Y a partir de ahí se abrió una puerta para el evangelio en Decápolis. Y después menciona gente que seguía al Señor y menciona gente de Decápolis, porque ese Gadareno les evangelizó. Él fue la puerta. Hay que identificarlas y no dejarnos llevar por la economía o por la posición. Que Dios nos revele, esa persona es una puerta, peléalo, ora por él, intercede por él, ayuna por él, hasta que esa persona se convierta, porque es una puerta en este territorio, y si Dios lo toca, va a ser una bendición para nosotros como ministros y para el territorio donde esa persona está, ¿sí? Entonces hay que identificar esas puertas. Eso fue lo que hizo Jesús. Pero en cuanto a lo que estoy hablando de guerra espiritual, en este contexto no era el tiempo para entrar o brincar a tierras gentiles, ¿sí? Sino a la casa perdida, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿sí? Cuando Él conquista la tierra en la cruz del Calvario, Él dijo estas palabras: por tanto, id, ¿sí? Entonces ya no era solo a Israel, era a las naciones, porque su influencia o su jurisdicción, su potestad creció de una nación a todas las naciones. Eso debemos de hacer, eso debe pasar con nosotros, ¿sí? Con los pastores, eso debe pasar con el pastorado, para que yo le pueda decir a mis discípulos: vayan a tal territorio, porque ahí hay potestad, ¿sí? Pero si no la hay, si no hay influencia, si no hay jurisdicción, ¿sí? Y entramos, el diablo lo va a saber y va a decir: no, tú estás viniendo antes de tiempo, tú no has ganado como para venir y meterte aquí. ¿Y qué va a pasar? No vamos a cosechar, vamos a trabajar mucho y cosechar poco, ¿sí? ¿Cómo le hizo Jesús entonces para crecer en jurisdicción? Llevar la cruz, morir en la cruz del Calvario. Entre más me niegue a mí mismo, más potestad yo voy, en más autoridad voy creciendo, ¿sí? En los retos que se me presenten, porque Dios, aunque ya esté en el ministerio, Dios me va a probar, y esa prueba va a ser que yo crezca más. Acuérdense de las 7 iglesias. Hay una iglesia que le dice: el que venciere, hablándole del espíritu de Jezabel que estaba dentro de la iglesia, ¿sí? de aquel pastor que era el ángel al que se le está escribiendo. Si tú lo vences, le dice: le daré potestad sobre las naciones. Porque cada vez que yo enfrento un reto como ministro, cada vez que yo enfrento una lucha como ministro, la que sea personal, sea familiar o sea en la congregación, si yo venzo, yo crezco. Si no venzo, yo vengo a menos. Y mi potestad no voy a crecer y no voy a poder ejercer influencia en esa sociedad. Toda iglesia Dios la levantó, si es que Dios la puso, ¿sí? Con la intención de traer una influencia del reino de Dios en la sociedad y en la localidad donde se estableció esa iglesia. Si esa iglesia no está salvando almas, restaurándolas, haciéndolas vivir en la cultura del reino, esa iglesia no está cumpliendo su propósito, ¿sí? No es reunirnos y solo cantar, es ejercer influencia, y eso se logra creciendo. ¿Está claro? Y yo le voy a explicar ahorita cómo se logra eso. Entonces, mis hermanos, hay esas jerarquías dentro de este segundo cielo, ¿sí? Tronos, dominios, principados y potestades, ¿sí? Están en el segundo cielo. Yo necesito una inteligencia espiritual para discernirlos. ¿Cómo se consigue esa inteligencia espiritual? Vea la predicación de la semana pasada, pero en resumen es creciendo en fe, ¿sí? Y creciendo en la unidad con el cuerpo. Amén.
Ahora bien, vamos a ver cómo subir a esa dimensión y ejercer una presión hacia la tierra, como lo hizo Jesús. Vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12. Estando en la iglesia Arca del Pacto en Monterrey, yo les prediqué algo de esto. Entonces vamos a ver cómo subir a esa dimensión. Espero y me esté explicando bien, ¿sí? Entonces acuérdense, hay un tercer cielo o los cielos, hay un segundo cielo, el cielo, así lo describe la Biblia, y hay un primer cielo, que es la tierra, lo terrenal, ¿sí? La atmósfera natural. Amén. Entonces, estos cielos, tercero y segundo, quieren ejercer una presión hacia la tierra para que el estilo de vida, por eso dice el Padre nuestro, venga tu reino. Cuando dice eso, no está diciendo solamente haya sanidades, haya milagros, se aparezcan diamantes en los canastos de las ofrendas, ¿sí? Haya muchos milagros económicos, haya muchas sanidades. Sí es una evidencia, una señal, ¿sí? Pero la señal más clara de que Dios reina es que se hace su voluntad. Siempre que hablamos del reino de Dios, estamos hablando de la cultura de ese reino. Estamos hablando de la cultura del reino. No estamos hablando de economía solamente o ciertas manifestaciones sobrenaturales. Estamos hablando de la cultura. Y cuando hablamos de cultura, hablamos de estilo de vida. ¿Sí? ¿Está claro, mis hermanos? Entonces, venga tu reino, tu cultura. Choca en el cielo con los demonios, ¿sí? Y tiene que bajar hacia la tierra para que esa cultura empiece a influenciar la sociedad, ¿sí? Entonces yo necesito provocar que desde el tercer cielo baje el reino, la cultura de Dios a esta tierra. Eso es donde entra la guerra, y es lo que vamos a ver o estamos tratando de explicar. Entonces no quiero... me interesa que lo entendamos todos, ¿verdad? Por eso me preocupa no poder explicárselos bien. Pero bueno. Entonces vamos a Hebreos 12. 12:25. Y vamos a entender esto que les estoy hablando. Dice pues, Hebreos 12:25. Dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba, desde la tierra. Esa es una dimensión, la dimensión terrenal, que es lo físico, el primer cielo. Mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos, tercer cielo. La voz del cual conmovió entonces la tierra, el primer cielo. Pero ahora prometió diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, primer cielo, sino también el cielo, segundo cielo, no los cielos, el cielo. Entonces, ¿qué va a hacer Dios en este tiempo? Conmover el cielo. ¿Y eso qué significa? Una guerra espiritual muy, muy pesada, ¿sí? Y entonces sigo leyendo. Y aún, y esta frase, aún una vez indica la remoción de cosas movibles. Fíjese, mi hermano, cosas hechas o manufacturadas, o sea, donde entraron las manos humanas, ¿sí? Para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿sí? ¿Cuál viene siendo ese reino inconmovible? El reino del tercer cielo. Entonces, va bajando el tercer cielo, desde el tercer cielo el reino de Dios, ¿sí? Y entonces dice, conmoverá el cielo, segundo cielo, donde están los demonios, guerra espiritual. Se conmueven los tronos, los dominios, los poderes, y entonces dice ahí, ¿sí? Y ahora sí que nosotros, ¿quién somos nosotros? Los que estamos acá en el primer cielo, en la tierra, hemos recibido, ¿sí? Un reino inconmovible. O sea que desde el tercer cielo
bajó hasta la tierra, ¿sí? Pero en ese bajar hubo una conmoción o una guerra espiritual, ¿sí? Se conmovió el segundo cielo y bajó hasta la tierra. Y ahora podemos decir, ahí, ¿sí? La remoción de las cosas movibles, cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que nosotros, recibiendo un reino, ¿qué significa reino? Tiene que ver con cultura, ¿sí? Tengamos gratitud. Y esto es bien importante entender en lo que es guerra espiritual. Entonces baja el reino, conmueve el cielo, guerra espiritual. Tronos, dominios, principados, potestades, donde están asentados los demonios de alto rango, ¿sí? Los de bajo rango están abajo, pero los de alto rango son los que ejercen influencia sobre la tierra, ¿sí? Y empieza una conmoción, pero algo provocó que se moviera desde los cielos y bajara hasta la tierra. Eso es lo que tenemos que hacer. Provocar que el reino descienda, ¿sí? Y aquí se requiere mucha enseñanza, ¿sí? Porque esto va más allá de yo declaro, yo decreto y yo establezco el reino de Dios. No es solo así, ¿sí? Requiere más. Y aquí no lo va a decir cómo. Entonces yo necesito subir esa dimensión para ejercer influencia hacia abajo. Y esto lo podemos ver desde nuestras familias hasta nuestra nación entera, ¿sí? Ay, Dios nos revele todo esto para que podamos crecer mucho, ¿sí? No sé por qué la mayoría de las que prestan atención a estos temas son mujeres, ¿sí? Me entristece. ¿Por qué no hay hombres valientes? O hay muy pocos que se apasionen por la oración, por la intercesión, por la guerra espiritual, que les pueda ver la condición de su sociedad, la condición de sus hijos, de sus familias, y se muevan para cambiar su mentalidad. Entonces hay que subir hasta el tercer cielo y ejercer una presión hacia abajo, ¿sí? Hasta conmover el segundo cielo, guerra. Este año, mis hermanos, según nos lo declaró nuestro pastor, va a ser un año de mucha guerra espiritual, ¿sí? Entonces hay que, porque algo va a pasar. Entonces una conmoción allá, ¿sí? Y entonces ese reino baja y hemos recibido un reino inconmovible, ¿sí? Pero requiere que subamos hasta aquella posición de influencia, o sea, hasta el tercer cielo, en el sentido de crecer en autoridad, no en un sentido literal de aparecernos en el tercer cielo. No, estoy hablando en un sentido de crecer en autoridad, y ahorita se los voy a explicar porque la Biblia nos lo explica también. Entonces, ya teniendo ese reino, lo logramos, gloria a Dios. Dios nos entregó tal colonia, Dios nos entregó tal pueblo, tal ciudad, bendito sea el Señor. Mucha intercesión, muchos ayunos, muchas oraciones, muchas reuniones de intercesión, mucho enseñar a discípulos a orar, mucho enseñarles a interceder. Gloria al Señor, ya Dios nos entregó, nos lo habló, nos lo mostró, nos lo declaró, sí, y tenemos el respaldo de Dios para ir y hacer más discípulos, bendito sea Dios. Pero ahora que lo hemos recibido, ¿cuál va a ser la condición para mantenerlo? ¿Sí? Dice aquí, tengamos gratitud, ¿sí? Pocas palabras, en eso estamos diciendo, esto lo ganaste tú. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces no podemos decir, gloria a Dios, ya lo gané, ¿sí? Y nunca mostrar gracias, Señor, porque ¿quién podrá vencer a un enemigo sobrenatural que humanamente no tenemos la altura para enfrentar a un demonio de muy bajo rango? Porque ellos tienen, en cuanto a lo sobrenatural que son, un poder no como el del ser humano. El ser humano es imposible que enfrente un espíritu, ¿sí? Pero en la capacidad de Dios y en el poder del Espíritu Santo se puede. Por eso tengamos gratitud. Gracias, Señor, porque nos has entregado esta tierra. Gracias, Señor, porque nos has bendecido, ¿sí? Con este territorio. Gracias porque tú trajiste este reino precioso, ¿sí? Entonces, ¿qué más debemos de hacer? Sirvamos a Dios, sirvamos. Fíjese bien, seamos agradecidos, seamos serviciales, ¿sí? Tratemos de agradarle,
Y aquí nos dice cómo, con temor y reverencia. Y de esa manera se va a ver que el reino inconmovible ha llegado a nosotros. Ahora, ¿cómo yo puedo subir, ¿sí?, a ese tercer cielo o crecer en autoridad para ejercer una influencia hacia abajo y que los cielos sean conmovidos y se establezca el reino inconmovible en la tierra? Aquí se lo voy a explicar. Y esto es muy práctico, ¿sí? Y con esto estoy terminando. Ok. Vámonos al versículo 1 de este mismo capítulo de Hebreos. Aquí nos va a decir cómo subir a esa dimensión de autoridad, ¿sí? Y ahora sí, ponga todavía más atención. Esto se puede decir, esto es lo práctico, ¿sí? Lo demás a lo mejor es lo, como que, ay, pues de qué está hablando o cómo estará eso, ¿sí? Bueno, esta es la parte donde usted puede decir, ah, ya entendí, esto sí lo entiendo, ¿sí? Porque es la parte práctica, o eso espero, ¿verdad? A lo mejor ni me estoy explicando, pero al menos yo sí me entiendo, no se crea, ¿eh? Yo sé que usted sí me entiende, porque tiene sabiduría de Dios. Bueno, Hebreos 12:1, ¿sí? Hebreos 12:1, vamos a leer esa escritura. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia o con perseverancia, dicen otras versiones, la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó, ¿dónde se sentó? A la diestra del trono de Dios. ¿Dónde está el trono de Dios? ¿En el segundo cielo, en el primer cielo o en el tercer cielo? Está en el tercer cielo. Entonces él desde la tierra subió y se sentó en el tercer cielo, y desde ahí ejerce influencia hacia abajo, y entonces puede tener dominio. Pero fíjese bien, tuvo que subir hasta el tercer cielo. En este sentido que estoy hablando es un sentido de autoridad, ¿sí? No estoy hablando en un sentido de una teofonía, de salirnos del cuerpo y entrar a otra dimensión. No, estoy hablando en un sentido de autoridad. ¿Cómo puedo yo crecer en autoridad hasta ejercer dominio desde arriba hacia abajo? Aquí no lo dice, ¿sí? Dios le bendiga, hermana Norma Castañeda. Qué bueno que está bien explicado. Ella es una pastora. Dios la bendiga mucho. Les digo que las mujeres siempre son las más entronas en estas cosas. Pero bueno, Dios también va a levantar hombres de guerra, ¿sí? Verdaderos guerreros de oración. Entonces, ¿cómo podemos subir pues a esta dimensión? Dice, por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bueno, número 1, hay una carrera, ¿sí?, que está para adelante y que yo la tengo que correr. Y aquí me dice cómo, ¿sí? La carrera de la fe. Bueno, me dice que hay que despojarnos, ¿sí?, de todo peso y del pecado que siempre nos asedia. Pero me dice que hay una nube de testigos que me está observando, o más bien que yo puedo observar. Bueno, vamos explicando esto para poder llegar a la última parte del versículo 2, donde Jesús se sentó a la diestra del Padre, ¿sí? De eso estamos hablando. ¿Cómo hacerle para estar en esa dimensión de autoridad? Amén. Bueno, hay que correr esta carrera. Número 1, correr la carrera, ¿sí? Aquí no se camina, no nos sentamos o nos estancamos. No, hay que correr. Esto no es gatearlo, esto es correrlo, ¿sí? Esto es correrlo. Amén. Entonces se gatea en un principio, pero la intención es correrla, ¿sí? Entonces, para yo poder correr esta carrera, ¿sí?, yo necesito despojarme del peso y del pecado. Amén. O sea, esto es consagrarse, ¿sí? Bueno, despojarme del peso. ¿Qué quiere decir peso? ¿Sí? ¿Qué quiere decir peso?
El peso se refiere a eso, a peso, ¿sí? Y está hablando de un peso físico, ¿sí? Yo no puedo correr, hablando en lo físico, en lo natural, yo no puedo correr una carrera, o sea, correr, cuando tengo sobrepeso. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no va a resistir, se va a cansar muy rápido, puedo hasta caer desmayado, ¿sí? No, si yo no me despojo del peso, ¿sí? O del sobrepeso, hablando físicamente, yo no puedo correr esta carrera. Espiritualmente hay cosas que nos añaden peso espiritual para que yo no pueda correr esta carrera, ¿sí? Y provoca que mi caminar o mi correr en esta carrera de fe sea muy lento o a veces muy torpe o termine cayendo, ¿sí? Entonces hay cosas que me añaden peso, hablando espiritualmente, y que provocan, lo que ya decía, que no pueda correr esta carrera y me entorpece mi avance en la fe. Hay cosas que me produce peso. ¿Qué son esos pesos? ¿Sí? Es como en lo físico. ¿Qué es lo que nos añade sobrepeso? Pues la mala alimentación, ¿sí? Principalmente la chatarra, las cosas que no nutren. Eso añade peso a nuestro cuerpo. Espiritualmente, ¿qué es lo que me añade peso? Pues las cosas que no me edifican, ¿sí? Cosas que no edifican mi espíritu, ¿sí? Horas en la televisión perdiendo el tiempo con cosas que no edifican, ¿sí? No estoy diciendo que tire su televisión, lo que le estoy diciendo es que la prenda menos, ¿sí? Cosas que usted sabe, a veces yo me puedo pensar, ¿no? ¿Cuántas horas estamos checando el Face sin ver una buena transmisión, como en este caso, ¿sí? Y estamos viendo a ver qué publicaron, qué dijeron, y a veces uno dice, se fueron 20, 30 minutos en nada. ¿Por qué en esos 30 minutos no agarré un libro? ¿Sí? No me puse a ver una predicación. ¿Sí me explico? Eso es peso, o sea, eso es chatarra. Yo estoy metiéndole a mi espíritu cosas que no me nutren o que no me edifican. Pueden ser cosas bíblicas, pero que no me están edificando. Eso es chatarra. Lo que está provocando es que me está añadiendo peso. Y eso va a hacer que yo no pueda correr esta carrera. Por eso dice, despojémonos del peso. En resumen de esto, todas las cosas que todo distractor, ¿sí? Todas aquellas cosas que no me nutren en lo espiritual, ¿sí? Todo aquello que no me edifica, ¿sí? Todo distractor, todo aquello que no me edifica, me añade peso y provoca que yo no pueda correr esta carrera. Y si no puedo correr esta carrera, no voy a poder sentarme en aquella área de autoridad y ejercer dominio hacia abajo. Entonces usted se va a analizar y usted va a empezar a tener una vida más ordenada en todo sentido. Y empecemos a ver, bueno, a ver, paso 4 horas viendo tele. No, esto no está bien. Porque en esas 4 horas pude haber escuchado hasta 2 o 3 predicaciones que me van a nutrir mi espíritu, o pude haber orado, pude haber leído la Biblia, o pude haber estado con mi familia, algo que me va a edificar. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí? Yo creo que sí. Entonces hay que identificar esas cosas que son chatarra espiritual, por decirlo de esa manera. Cosas que no nos nutren, sino que nos añaden peso. Entonces cuando usted lo identifique, despojémonos de esto, ¿sí? Y esos 30, 40 minutos de Facebook, en cuanto a solo ver, pues a veces hasta chisme, ¿sí? Bueno, a ver, esos 30 minutos pude haber leído un libro de la Biblia, pude haber leído un libro que me va a nutrir en mi espíritu. ¿Sí me explico? Entonces esas cosas son importantes, porque si no, no puedo correr. Y si no corro esta carrera, me voy a estancar, ¿sí? Entonces eso en cuanto al peso. Cosas que a veces son permisibles, pero que no me edifican, como Pablo lo decía, ¿sí? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. O sea, Dios no va a decir, te hace al infierno porque estás viendo la tele, te hace al infierno por esto. Bueno, son cosas permisibles, pero que no me nutren. ¿Sí me explico? ¿Sí? Pero entonces después de esto me habla, bueno, de eso es, despojémonos, porque esto, aunque no es prohibido, por decirlo así, no es edificante, ¿sí? Despójate de esto. Y entonces acá me dice, pero ahora despójate de lo que sí está prohibido. Esto no es permisible, y eso es el pecado. Todo aquello que ofende a Dios,
todo aquello que va contra Dios es pecado. Y entonces aquí dice, despojémonos de esto. Amén. Entonces me voy a despojar del peso, lo que no me nutre espiritualmente. Les vuelvo a repetir, aún pueden ser predicaciones, pero que no tienen vida. Lo que decían estos días, no sé si fue en un devocional, ¿sí? Solo no enseñanza, sino palabras motivacionales. Está bien, me motivan, pero no me nutren, ¿sí? Es como la comida, me llenó, ¿sí? Me siento bien lleno, ¿sí? Pero tu cuerpo no tiene nutrientes, ¿sí? Me está entendiendo. El comer mucho no quiere decir que está muy nutrido, ¿sí? Porque puede ser que todo lo que está comiendo es chatarra. Es lo mismo en lo espiritual. Sí, oyendo muchas cosas motivacionales, muchas cosas donde mencionan a Dios, pero ¿será edificante? ¿Sí? ¿Estará muy nutrido su espíritu? ¿Cómo se va a saber qué tan nutrido está? ¿Cómo está corriendo esta carrera? ¿Que la tentación lo hace retroceder o lo hace ir hacia adelante? ¿Las ofensas lo hacen deprimirse y volverse al mundo o irse hacia adelante? Bueno, si lo hacen retroceder, está desnutrido espiritualmente hablando. Si lo hacen ver hacia adelante, esa persona está bien nutrida. ¿Sí me expliqué? Porque está comiendo no chatarra, está comiendo alimento espiritual no adulterado. Entonces, pues, lo permisible pero que no me nutre, y lo no permisible, que es el pecado, yo me tengo que despojar de esto, tengo que identificarlo y desecharlo. Amén. Cuando yo lo deseche, entonces voy a poder correr una carrera que está por delante. Y no nada más de esto, sino que aquí dice al principio del versículo 1, nosotros también teniendo en derredor nuestro. Esto es como motívate, ¿sí? Porque a tu alrededor hay una nube de testigos. No se refiere, como a veces se ha dicho, que en el cielo te está viendo Abraham, te está viendo Moisés, te está viendo Daniel, y que te están aplaudiendo, échale ganas, échale ganas. Eso no es cierto. Yo pienso, alguien estando delante de Dios tendrá el deseo de voltear hacia la tierra. No creo, ¿sí? Pablo llegó a decir una vez, yo quisiera estar ya allá, ¿sí? Lo deseo, pero veo la necesidad de las iglesias. Entonces, imagínese que Pablo entró al cielo. ¿Usted cree que tiene el deseo de mirar hacia acá a la tierra y aplaudirnos? Échale ganas, van bien. No creo. Yo creo que él está contemplando a Dios y no tiene otra intención, o no tiene la más mínima intención de dejar de ver aquello para lo que nació, ¿sí? Entonces no se refiere a una nube de testigos en el cielo que te están echando porras desde arriba para que tú le eches ganas aquí en la tierra. No. En la antigüedad estas carreras que menciona aquí se corrían, una vez lo escuché de un predicador, se corrían en pasillos, no en carriles pintados por una línea como las pistas de este tiempo. En aquel tiempo eran pasillos, eran paredes lo que separaba un carril del otro. Entonces en esas paredes o en esos pasillos ponían imágenes o esculturas de hombres o mujeres, personas que corrieron por ese carril y cruzaron la meta, ¿sí? Cada vez que el corredor veía esas imágenes, esas fotografías, esas esculturas de aquellos competidores que habían cruzado la meta, él se motivaba y decía si es posible, y corría y corría y corría y se esforzaba más porque había una motivación del ver que sí hubo personas que cruzaron la meta. Entonces nosotros tenemos testigos bíblicos. Cuando usted esté perdiendo el ánimo de seguir corriendo, abra la Biblia, porque aquí en la Biblia hay una nube de testigos que han corrido en el carril que usted va y que han cruzado la meta, ¿sí? Entonces usted se va a los héroes de la fe, es un capítulo anterior al que leímos, al que estamos leyendo. Usted se va a la vida de Abel, la vida de Daniel, la vida de Abraham, la vida de Noé, ¿sí? Y usted empieza a ver testigos bíblicos de lo que es correr, y que ellos puedan decirnos por su vida, ¿sí? Por cómo terminaron su carrera, se puede correr por el carril que tú vas. Yo lo crucé, ¿sí? Y claro, son testigos bíblicos. Hay testigos vivientes que vienen a ser nuestros pastores, o deberían de serlo, ¿sí? Dice una de las cartas, no sé si es Hebreos o en el apóstol Pedro, donde dice, imitad la fe de vuestros pastores. Entonces cuando usted se sienta muy desanimado y que ya no tiene las fuerzas para seguir corriendo, acuérdese
de la fe de sus pastores y usted pueda decir, sí se puede correr esta carrera. Porque hay gente que ya lleva caminos recorridos y no ha menguado, sigue con la misma fe. Esos son testigos vivientes, ¿sí? Entonces usted se puede motivar a correr esta carrera viendo a los testigos bíblicos que están en la Biblia, obviamente, y a los testigos vivientes que vienen a ser nuestros pastores y nuestros líderes, que deben de ser nuestros pastores y nuestros líderes. Entonces, entendiendo esto, yo me despojo del peso, me despojo de pecado. Y ya con esto termino. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿sí? Por sobre todas las cosas, tú tienes que ver a un testigo viviente y bíblico, que es Jesús. Entonces tú lo contemplas a Él, no solo los testigos de la Biblia, ¿sí? No solo los testigos vivientes, nuestras autoridades, sino que tú te vas más allá y contemplas al autor y consumador de la fe. ¿Qué significa eso? El primero, el que inauguró esta carrera, el autor y el consumador, el primero en llegar a la meta, ¿sí? Entonces él fue el primero, el que inauguró la carrera, ¿sí? La carrera de la fe, y el primero en terminar la carrera de la fe. Él es el autor y el consumador. Amén. Entonces usted contempla no solo los testigos bíblicos, a los testigos vivientes, contempla al Señor. Y usted puede decir, no voy a bajar mi mirada de Él, porque Él fue el autor, el que inició esta carrera y el que la terminó, el consumador de mi fe. Entonces yo no puedo dejar de verlo a Él. Y como Él, yo también voy a cruzar esta carrera. ¿Cómo le hizo Él? El cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿Qué veía Jesús? ¿La cruz o el gozo que estaba delante? ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos nosotros? ¿Sí? ¿Vemos el sacrificio que vamos a hacer o el galardón que vamos a recibir? ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos nosotros? ¿El sacrificio que hacemos o la bendición que vamos a dejar a nuestra próxima generación? ¿Sí? Porque si vemos nuestro sacrificio, entonces no vamos a entender, no vamos a hacer el más mínimo esfuerzo. ¿Sí? Esto lo decía una vez mi hermana Yuri. Cuando un corredor, ¿sí?, va a participar en la carrera, en el boxeo, X de deporte, él se tiene que negar. ¿Sí? Por ejemplo, los boxeadores, 2 o 3 meses antes, ellos ya están en dieta. Ellos no pueden pensar en hamburguesas, no pueden pensar en carnes asadas, no pueden pensar en cabrito, ¿sí?, o en gorditas, los de Torreón, ¿sí? No, él tiene que pensar en el trofeo, tiene que pensar en el cinturón, en el campeonato del mundo que va a conquistar, ¿sí? Y ese pensamiento, ¿sí?, hace que él pueda despreciar las hamburguesas, pueda despreciar la carne asada, por decir un ejemplo, ¿verdad? Pueda despreciar esto. Es el sacrificio que está haciendo por la meta que quiere alcanzar. Eso es lo mismo en lo espiritual, ¿sí? Si yo, el despojarme de pesos, despojarme de pecados, ¿sí?, o llevar la cruz, van a provocar que yo alcance aquel galardón, vale la pena el esfuerzo. El problema es que nosotros siempre vemos lo que vamos a sacrificar. Siempre vemos el sacrificio y no el galardón, ¿sí? Siempre vemos el sufrimiento y no el gozo que está delante. Jesús no hizo eso. Si Él hubiera visto la cruz antes que el gozo, Él no va a la cruz, ¿sí? En un momento tal vez estuvo así en el Getsemaní, pero Dios lo fortaleció para ver más allá. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Si mi esfuerzo, si mi sacrificio va a provocar una bendición a mi próxima generación, lo debo hacer, ¿sí? Si el negarme a mí mismo me va a dar un gozo adelante, lo tengo que hacer porque es para un bien grandísimo. Entonces Jesús, por eso dice, dentro de todos sus testigos hay uno que no debes dejar de ver. Y tienes que hacerlo como Él lo hizo, ¿sí? Por el gozo que está adelante, sufrió la cruz. Y vean nada más. Esa fue una. Menospreció el oprobio. ¿Qué es el oprobio? El oprobio es como la vergüenza pública, la ofensa, la humillación, ¿sí? Pero Él dice que lo menospreció. ¿Qué significa esa palabra? Pues está clarísimo, ¿no? Menosprecio. O sea, le dio un precio más bajo, ¿sí? Puso sus ojos en el galardón o en el gozo que estaba delante,
al terminar, al cruzar la meta, y por eso quiso correrla, ¿sí? No solamente hizo eso, menospreció la cruz o el sacrificio. ¿Qué quiere decir eso? Que le dio un valor más bajo al sufrimiento, ¿sí?, que al galardón. ¿Qué valor le estamos dando a las ofensas? ¿Qué tanto valor le estamos dando a las burlas? ¿Qué tanto valor le estamos dando al que no se ofendan? Al que van a pensar mal de mí, mi familia, si hago esto, pero es lo que Dios quiere. Pero ¿qué van a pensar? ¿Se van a burlar? Bueno, usted dele un menor precio. Que ya me ofendieron, que me lastimaron. ¿Cuánto precio le ha dado a eso? ¿Sí? 30 días resentido, peleándose con su esposo, con su esposa, con su familia. ¿Sí? Años de depresión. Ese es el precio que usted le está dando. Pero si usted lo menosprecia, le da un valor más bajo por seguir hacia la meta. Eso fue lo que hizo Jesús, ¿sí? Menospreció el oprobio y vean el resultado, que eso es lo que tenemos que alcanzar. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Tiene autoridad, porque eso significa el trono, gobierno. Tiene gobierno desde los cielos y lo ejerce hacia el cielo y lo conmueve y lo planta en la tierra. Ay, esto es glorioso, mis hermanos, ¿sí? ¿Cuál es el problema? El problema es que no crecemos, ¿sí? No hemos llegado a ese punto. Entonces, si Dios desea dárnoslo, pero tenemos que esforzarnos, ¿sí? Y ese esfuerzo no es una imposición, es una necesidad. Amén. Entonces yo quiero, vea a su familia, mi hermano, no vea tanto su sociedad si no quiere, pero vea a su familia. ¿Cuántos drogadictos hay en su casa? ¿Cuánta gente idólatra hay en su casa? ¿Sí? ¿Cuánta gente alcohólica hay en su familia? ¿Cuántos de su familia están esclavizados al ocultismo, a la depresión? Usted necesita subir a otro nivel de autoridad para que cuando usted ore, ese reino baje y lo que está atormentando a su familia se empiece a conmover, ¿sí? Hasta que el reino desde los cielos, ¿sí?, desde los cielos se establezca en la tierra y usted vea la cultura de Dios en su casa. Deje de ver el drogadicto, deje de ver el alcohólico, deje de ver el amargado, deje de ver el posesivo, el depresivo, y empiece a ver la cultura de Dios en su casa, ¿sí? Si usted tiene una visión más grande o tiene un llamamiento, entonces usted no solo va a ver a su casa, usted va a ver una sociedad, ¿sí? Y usted va a querer subir a esa dimensión de autoridad, sacrificando, como lo leíamos, corriendo una carrera, perseverando, me faltó decir eso, ¿sí? O corriendo con paciencia, con perseverancia. Esto no es nada más un día o una semana, esto es la vida entera, perseverando, perseverando, perseverando con gozo, sabiendo que algo grande va a venir, ¿sí? Entonces usted persevera, sube en autoridad porque Dios lo pone ahí, porque está sacrificando, porque está perseverando, porque está corriendo y despojándose de pesos, de pecados que nos asedian o nos persiguen. ¿Sí? Usted sube a esa dimensión como subió Jesús a la diestra del trono hasta el tercer cielo, y usted desde allá ejerce autoridad hacia el cielo, lo empieza a conmover, los tronos, los dominios, los principados, las potestades se empiezan a conmover. ¿Sí? Los demonios no resisten la conmoción de cristianos verdaderos y baja el reino a la tierra. Y usted entonces empieza a ver cultura, ¿sí? Y empieza a ver que la sociedad, su mentalidad empieza a cambiar. Ya termino con esto. Y ahora sí va en serio. Vámonos a Apocalipsis 12. Se requiere crecer en autoridad. Por eso Dios está levantando un ejército bien enseñado. Déjenme leer esta escritura. Apocalipsis 12, versículo 7. ¿Sí? Dice, después hubo una gran, Apocalipsis 12, 7, una gran batalla. Fíjense lo que dice, en el cielo, no en los cielos, en el cielo. Segundo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, ¿sí? O sea, desde los cielos bajaron al cielo y empezó una guerra. Los cielos se conmueven. Qué hermoso es la guerra espiritual, ¿eh? Es una belleza. Y dice ahí, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Obviamente ese es Satanás o un trono, ¿sí? Y luchaba el dragón y sus ángeles.
un trono establecido en el cielo, ejerciendo influencia en la tierra. Ay, el día que veamos caer tronos del diablo, hermano, vamos a ser una sociedad libre, van recibiendo el evangelio. Yo creo en reuniones en estadios, porque se ganó una nación entera, una ciudad entera. Sí se puede, pero hay que armar un ejército y hay que ser gente de cruz, más que de emociones. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, Satanás, y el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. O sea, se estaba conmoviendo el cielo, ni se halló ya lugar a ellos en el cielo. O sea, derribaron el trono del diablo. Vamos a verlo así: derribaron un trono, derribaron principados, ángeles. Ya no se halló lugar para ellos. Fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Entonces, desde arriba, ejerciendo influencia hacia abajo. ¿Cuál era su influencia? El engaño. ¿Sí? Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Vea esto. Entonces, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, en el cielo, o sea, el segundo cielo ya conquistado. ¿Conquistado por quién? Conquistado por el reino de Dios, porque ya el dragón no tuvo lugar ahí. O sea, el trono, el principado, el dominio y la potestad que estaba en el cielo fue quebrantado, fue despojado el cielo, ¿sí? Y entonces desde ese lugar se oye una voz. O sea, es un decreto, hermanos. Entonces una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación. ¿Quiere ver salvación de almas? Hay que quebrar los tronos que están en el cielo. Hay que someter el dominio que está en el cielo. Hay que someter principados, hay que someter potestades. ¿Cómo hay que hacerle? Ya se lo expliqué, Hebreos 12. ¿Sí? El poder, ha venido la salvación, almas, salvarse, arrepentirse. El poder, manifestaciones sobrenaturales, ¿sí? Sanidades, resurrecciones de muertos, ¿sí? Prodigios, milagros. Amén, cosas impresionantes, enfermedades genéticas, sanar, cosas que la ciencia no tiene la capacidad para hacerlo. Sí, una enfermedad genética, algo que no tiene cura, pero usted, por el poder que recibió, por haber derribado un principado, sí, entonces usted ejerce un dominio y la manifestación de poder se empieza a dar. El reino de nuestro Dios. Amén. ¿Eso qué quiere decir? La cultura del cielo descendiendo a la tierra. Eso viene cuando se derriba un trono, ¿sí? Y la autoridad de su Cristo. ¿Qué es eso? La potestad, la jurisdicción de Cristo, o sea, el dominio del Señor. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, ¿sí? El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y fíjense lo que dice aquí: y ellos le han vencido, ¿sí? Entonces en el cielo, una guerra. Ellos, los hermanos, no dice los ángeles, los hijos de Dios, le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra, el testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte, ¿sí? Entonces en la tierra, verdaderos cristianos, ¿sí? Con la sangre del Cordero. ¿Qué quiere decir eso? No es me cubro con la sangre de Cristo, te cubro con la sangre de Cristo. No, la sangre de Cristo tiene que ver con pacto, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Pacto tiene que ver con arrepentimiento, ¿sí? No es efectiva esas palabras, te cubro con la sangre de Cristo, si no hay arrepentimiento. No son efectivas esas palabras, yo estoy cubierto con la sangre de Cristo, mientras no hay pacto. Por eso es la sangre del pacto, ¿sí? Porque cuando hay pacto, o sea, ¿qué es pacto? Son dos partes que están de acuerdo, ¿sí? Y que tienen responsabilidad los dos. El Señor nunca va a ser infiel. Yo tengo que ser fiel al pacto, compromiso con Dios. Y por ese pacto la sangre opera, ¿sí? Si no, no estoy bajo esas murallas, aunque lo declare miles de veces. Pacto. Amén. Entonces ellos le han vencido con la sangre del Cordero. Pacto, arrepentimiento. La palabra, el testimonio de ellos. Puede ser el evangelio o la vida, la conducta, ¿sí? El testimonio de ellos. Y 3, menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿Eso qué quiere decir? Perdón, eso es llevar la cruz. Me niego a mí mismo hasta la muerte. Amén. Se fija que no le gritaron al diablo.
¿Sí se da cuenta? Porque esto es la verdadera guerra espiritual. La vida, hermano, el estilo de vida. Entonces ellos vencen, ¿sí? Dan esa lucha, la vencen y entonces suben a otro nivel. Y allá en el cielo hay una guerra tremenda. Eso es ejercer presión desde los cielos, el cielo y la tierra, para que en la tierra se vea la salvación, el poder, el reino y la autoridad de Cristo. Eso es guerra espiritual de altísimo nivel. Amén. Es derribar tronos. Se puede en el nombre de Jesús. Y yo voy a orar por usted, para que usted y yo, Dios tenga compasión y nos haga parte de ese ejército. Quiero que cierre sus ojos. Esto es un seminario, ¿sí? Por eso va a ver que es largo. Pero si no entendió, vuélvalo a ver, ¿sí? Va a estar ahí en la página. Y yo creo que en semana próxima, pues va a estar en YouTube también, para que usted lo pueda ver. Si no lo puede ver en Facebook, o bueno, como usted lo quiera ver, ya sea en Facebook o en YouTube. Vamos a cerrar nuestros ojos. Yo sé que Dios nos va a impartir, ¿sí? Cierre sus ojos si puede. Y quiero que reciba esta impartición en el área de la oración y la guerra espiritual. Padre Santo, en el nombre de Cristo, Señor, yo presento mi vida y la vida de cada persona que en este momento está viendo esta transmisión o que un día verá esta transmisión. Te ruego por amor de tu nombre, Señor, que me escuches y que atiendas mi oración por ti mismo, Señor, y por la vida de cada persona que en este momento está viendo esta transmisión. Ruego, mi Dios, que tú le abras el cielo ahí donde ellos están, Señor. Yo sé que en este momento estamos conectados no solo por una red social, estamos conectados en nuestro espíritu, porque estamos en el acuerdo de lo que hoy hemos hablado. Nos une la misma palabra, Señor, porque estamos entendidos y de acuerdo que esto es tuyo, Señor, que esto no es humanismo, Señor, que esto no es un razonamiento humano, que esto es bajo revelación del Espíritu Santo, Señor, y nos unimos en ese entendimiento, Señor, en esta palabra, nos unimos en esta fe. Yo oro por cada vida que está viendo esta transmisión, tus hijos, tus siervos, tus siervas, y ruego, mi Dios, que levantes hoy, Señor, tu santo nombre, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Veo en mi espíritu una visión, mis hermanos, recíbala, créala. Veo que a cada uno de ustedes que han creído, Dios les entrega una espada. Esa espada es conforme a la estatura de fe que ustedes tienen. Algunos es una espada pequeña, la intención de Dios es que esa espada crezca, obviamente. Otros ya es una espada más grande, que resplandece. Esa es la gracia y la unción en la guerra espiritual, ¿sí? Es la unción en la guerra espiritual. Eso quiere decir que usted está recibiendo una impartición. Dependiendo de su fe y de su esfuerzo, su desempeño, usted va a hacer crecer esta unción. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús y yo declaro que una unción de guerra cae sobre su vida, no solamente sobre su vida personal, cae sobre la ciudad que usted representa en el nombre de Jesús, sobre la colonia que usted representa en el nombre de Cristo. Declaro que el cielo se abre en la ciudad que usted está representando en el nombre de Jesús. Yo reprendo al diablo, toda tiniebla en su ciudad, toda tiniebla en su territorio. Declaro que se disipa en el nombre de Cristo, que Dios enciende una lumbrera en su colonia, en su ciudad, en el nombre de Jesús, y que toda tiniebla se apaga, se termina, se destruye por completo en el nombre de Jesús. Declaro, mi Dios, que levantas estos hombres, estas mujeres guerreras de oración, de intercesión, Señor, que nos haces crecer, Padre, Señor, hasta subir hasta el trono y ejercer poder e influencia, Señor, sobre el trono, los tronos de tinieblas. En el nombre de Cristo declaro que es fortalecida las vidas de mis hermanos, Señor, que reciben esta unción de guerra, que su fe crece para que esa unción crezca y no se quede en el nivel de lo que están recibiendo. En el nombre de Jesús, recibe esta unción, mi hermano, mi hermana, esta impartición. En el nombre de Jesús, yo te bendigo. Declaro que la gloria de Dios te renueva las fuerzas, te hace volar sobre las tinieblas, te hace volar sobre la lluvia, sobre las tormentas, en el nombre de Jesús.
Jesús, que toda pesadez espiritual, todo bloqueo espiritual en tu vida se destruye en esta noche en el nombre de Cristo. Que la gloria de Dios se derrama ahí en tu casa o en el lugar donde estás viendo esta transmisión, en el nombre de Jesús. Que los demonios tiemblan, que se conmueve el segundo cielo, en el nombre de Jesús. Se remueve hasta caer en el nombre de Cristo. Padre Santo, yo bendigo cada vida que ve esta transmisión, la iglesia que ellos están representando, la ciudad que están representando, la familia que ellos están representando, y declaro vidas, familias, ciudades e iglesias libres en el nombre de Jesucristo. Señor, que la gloria de Dios está sobre tu pueblo. Levante ese ejército, Padre, de oración, de intercesión, de guerra espiritual, que conmueva el cielo, Señor, que derribe los tronos del diablo, para que venga salvación, para que venga poder, Señor, para que venga la autoridad y el reino de nuestro Señor Jesús, y la tierra se guíe y se rija bajo la cultura del cielo, en el nombre de Cristo. Te bendigo, mi hermano, y esta palabra caiga sobre ti como un aceite que te da vida en el nombre de Jesús. Así te bendigo. Declaro que el Señor te fortalece, nos abre más el panorama para la gloria de su santísimo y poderoso nombre. En el precioso nombre de Jesús se ha hecho así, Señor. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti, porque solo tú eres digno, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria, de tu majestad. Todo está lleno de tu gloria, Señor. La tierra está llena de tu gloria. Te bendecimos, poderoso, sublime en majestad, glorioso, eterno, todo suficiente, todo sabio, todo poderoso. La gloria y el honor sea para el Cordero, que está a la diestra del Padre, el poder, la sabiduría, la majestad, al gran patriarca, al anciano de días. Señor, caiga el ocultismo, caiga la hechicería, caiga la brujería, caiga toda obra de las tinieblas en nuestras casas y de nuestros territorios. Ángeles desciendan a la tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Se conmuevan los cielos, Padre, y tu gloria descienda, Señor, y se haga tu voluntad como en el cielo, así en la tierra, Señor. Sea tu nombre exaltadísimo, Padre. Gracias por ser fiel, Señor. Gracias por tener tanta misericordia. Yo bendigo a mis hermanos que ven esta transmisión, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Ahí tienen la página de YouTube para que vean las demás predicaciones y otras más que se agregaron ahí. Dios les bendiga. Guarden todo esto en sus corazones y nos vemos en cuanto al seminario el próximo viernes. Nos vemos en la transmisión del domingo, en la predicación que tenemos como iglesia. Dios les bendiga y a echarle muchas ganas, porque somos un ejército. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga. Gracias por ver esta transmisión.